Que el Señor les bendiga. Amén. Perdonen el nivel de voz, pero es que yo soy así. Esto no es de momento, esto es de siempre. Hermano, me van a perdonar que me quite el cubrebocas. A veces es un asunto de fe. No es por alardear, pero el pastor estuvo a las 5 de la mañana de rodillas pidiéndole, rogándole a Dios que su cubierta nos proteja. Sea que nos reunamos allá, sea que nos reunamos en el patio, o sea que nos reunamos aquí. El Señor nos protege y Él tiene el control. ¿Te ve? Estoy diciendo esto en relación a la mascarilla, que para predicar la palabra de Dios me la he de quitar. Gloria al Señor. Pero tengamos la certeza, hermanos, sin imprudencias, que el Señor está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Una cordial bienvenida y una felicitación especial a las madres. Gracias. Qué especiales son ustedes. Parecen como rosas en un jardín. Yo voy a tener que copiar el hermano Dore y ponerme también a declamar, porque es que, no, hermano, que ustedes inspiran a uno realmente. Felicidades en su día, madres. Esperamos que poder agasajarlas como ustedes realmente lo merecen. Y como dijo nuestro hermano, ustedes son las que han poblado la tierra. Ustedes son las que han poblado la tierra. No hay un ser humano que pueda decir, yo no vengo de una madre. Bueno, Adán es el único. Adán es el primer hombre, porque salió de la mano del Señor. Pero después, nadie más. Todos hemos venido de una madre. Y nos sentimos gozosos de poder rendirle este sencillo homenaje a ustedes en su día. Si ustedes ven a algunos de los caballeros movilizándose, no se distraigan. Déjenlo moverse, que ellos están preparando algo especial para ustedes. Y estas cosas pasan en vivo. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Me siento gozoso, hermano, de ver rostros que siempre nos respaldan incondicionalmente. Pero también ver rostros que hace mucho que no vemos. Amén. Por razones, por las circunstancias. Ver a mi sobrina Neris aquí, para mí es de gran felicidad. De un gozo extraordinario. Neri, no porque sea Día de las Madres, no porque estemos reunidos aquí, ¿no? Esta es tu iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Amén. Y ese rostro tan querido de nuestra hermana Edesa, la hija de nuestra hermana Edesa. Se me olvida tu nombre, ¿tú lo puedes creer? Gloria. Gloria. Bienvenida, Gloria. Gracias. Hacía un tiempito que no nos veíamos. Pero siempre el espíritu tuyo y el nuestro como que se mantienen en sintonía. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo que el espíritu tiene un poder a larga distancia, hermano. Porque cuando se percibe la sinceridad de los hermanos, como que eso permanece. Esa amistad y esa solidaridad. Así es que, Gloria, bienvenida a la casa del Señor. Felicidades también a ti en el Día de las Madres. Y esperamos que sigamos mostrando la necesidad por la palabra del Señor. No solamente un Día de las Madres, hay un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, dice la palabra. O sea que la Biblia no establece un día, la Biblia establece una vida para honrar a la madre y al padre también. Gloria al Señor. Hermanos queridos, vamos a abrir nuestras Biblias. Ustedes tienen la palabra ahí en sus programas. Y como dijo nuestro hermano Dore, casi nunca escuchamos referencias, información acerca de este colaborador del apóstol Pablo y mano derecha, como lo era Tito. Gloria a Dios. Y les voy a invitar, hermanos, a que leamos precisamente Tito capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 16, que abarca todo el capítulo. Gloria al Señor. Los que gusten pueden ponerse de pie, los que así lo consideren, y los que no, pues pueden permanecer sentados. Alabamos al Señor. Las sólidas credenciales de un líder. Las sólidas credenciales de un líder. A veces estamos confundidos y nos llenamos los ojos con muchas cosas que no son credenciales de un líder, que no lo son. Pero hoy vamos a dilucidar un poquito ese aspecto. Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre Celestial, no es por impresionar a la audiencia, pero tú estás consciente, Señor, del temor que compromete al ministro cuando abre tu palabra. Gracias. El temor reverente, Señor, a la hora de compartirla. Bendito. Que no intervenga influencia humana en ella. Mucho menos, Señor, que esté dominada por filosofías o por tradiciones. Bendito Jesús. Que sea la palabra incontaminada, Señor. Amén, Señor. Y mientras comparto esta palabra tuya, permíteme, Señor, pensar como tú piensas, Amén. sentir como tú sientes, Señor, Aleluya. y ver esta palabra y compartirla con los hermanos, como tú mismo lo harías, Señor, desde este púlpito. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias, porque siempre nos escuchas. Te presentamos a Gloria Acevedo, que tenía un problema en el páncreas y su familia estaba muy preocupada. Y con razón, una persona de edad avanzada, con una salud muy frágil, y ahora con esta pandemia, Señor, existente. Pero, Señor, Gracias, Señor. mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios. La iglesia oró por Gloria. Y ya supimos que tú la levantaste del lecho. Ya tuvimos testimonio de su familia, de que está en el seno de su casa, celebrando el Día de las Madres Gracias. con sus hijas. Gracias. ¿Quién hace esto? Jesucristo. Lo hace Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios. Te presentamos a Rubén Darío en Manhattan también, que nos ha pedido encarecidamente, Señor, Misericordia. que oremos por una causa que él tiene pendiente. Gracias, Señor Jesús. Señor, sé solícito a él, a su necesidad.
lleva claridad a su mente, lleva certidumbre, Señor. Bendito Jesús. Gracias. Gracias, Dios mío. Síguenos. Gracias, Señor. Dirígenos de principio a fin. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de los Hechos habla muy poco de Tito. Segunda de Corintios sí. Y era tan importante la colaboración, no solamente física, no solamente en el ministerio, la colaboración moral, la colaboración, el apoyo psicológico que este colaborador le daba al apóstol Pablo. Porque aún Pablo, hermanos, necesitó. Pablo tuvo momentos muy frágiles también. Nosotros solamente tendemos a ver a Pablo como un gigante, pero hubieron colaboradores que Dios usó con un poder extraordinario para que alentaran la vida de él, y Tito fue uno de ellos. Cuando Pablo pasaba un tiempo que él no sabía de Tito, se inquietaba. Mire el amor tan grande que ligaba a Tito con el apóstol Pablo. Se cree que era griego, Tito, supuestamente un converso del apóstol Pablo en alguna de sus exposiciones a través de sus viajes misioneros. Y la iglesia a la que alude la palabra de Dios, que está en Creta. Creta es una isla grande que está al sureste de Grecia. Esa es Creta, la ciudad. Y es maravilloso, hermanos, las sólidas credenciales de un líder. Hoy vamos a ver, hermanos, que las credenciales de un líder no consisten en haber salido de un seminario o de un colegio cristiano, que no son nada malo, esas cosas no son malas, pero las credenciales de un líder no necesariamente provienen de allí. No provienen de su elocuencia necesariamente, tampoco. Las credenciales de un líder no las determinan ni siquiera las ofrendas. Son otras cosas. Y lamentablemente se está viviendo un tiempo tan tergiversado que muchos líderes se levantan e impresionan con cosas muy parecidas a las credenciales de un líder, pero son solamente cosas superficiales y físicas. Impresionan mucho con los títulos y aquello de que yo soy apóstol y esto y lo otro. Un apóstol en los tiempos de Pablo era un enviado especial. Hoy se ha abusado mucho del término de apóstol. Hoy una emisora, no hace mucho, una emisora cristiana, pidiendo la oración, había un espacio abierto para que la gente trajera sus peticiones, y me dio mucha gracia porque el que estaba presidiendo allí, una señora lo llama porque necesita la oración, y este hombre le dice: bueno, hermana, si usted aporta $100, vamos a llamar al apóstol para que ore por usted. Pero si usted aporta más de 200, vamos a llamar al apóstol de renombre y le vamos a mandar una Biblia también. Mire a dónde han llegado las cosas, hermano. Mire hasta dónde han llegado las cosas. O sea que mientras más damos, pues más consagración y más rápido va a llegar la oración al Señor. A veces hemos convertido la libertad del Señor en libertinaje y en negocio. Por eso el Señor, las gallinas salieron volando, hermano, en el mercadeo que había en el templo. Las mesas y las gallinas salieron volando. Porque Jesucristo dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y estaba citando a Isaías, Jesucristo, cuando tuvo el celo por la casa del Señor. Ojalá que exhibamos ese mismo celo nosotros, los que estamos aquí. La iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor. Yo siento, hermanos, mire, yo estoy claro en eso, hermana Joaquina. La iglesia es de Dios. Las ovejas son de Dios, no son del pastor. El pastor es de Dios también. Todo lo que hay es de Dios. Pero, hermano, ¿qué es eso? Yo estoy convencido, hermano, de que la iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor, es un retoño que el Señor puso en nuestras manos. No nos pertenece, pero lo puso en nuestras manos para defender su pureza. Un ambiente donde todos nos sintamos igual. Un ambiente sin elitismo.
No hay élites aquí. Aquí hay hermanos. Hermanos, colaboradores. Todos valiosos. Todos. Mire, cuando yo vi desfilar estos caballeros, aún en inglés hablando acá, yo me sentí pero altamente edificado. Amén. Y debemos defender, hermano, esa pureza de la iglesia bíblica Jesucristo el Redentor. Que no se contamine. Estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo. Y me gusta mucho la introducción que tiene Pablo aquí. Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo, autoproclamarse siervo de Dios acá, es un poquito extraño, porque frecuentemente Pablo se llama a sí mismo apóstol y siervo de Jesucristo. Aquí dice de Dios. La única parte de los libros de Pablo donde usted va a encontrar que Pablo se autotitula siervo de Dios es aquí. Usted va a encontrar los otros pasajes como es Romanos, Filipenses, etcétera, que él dice apóstol y siervo de Jesucristo. Gloria al Señor. Es la primera vez que se describe aquí, siervo de Dios. Se autotitula siervo de Dios. Y hermano, la palabra siervo para mí, pero tiene una importancia tan grande. Y al mismo tiempo la palabra siervo, su significado, su etimología, para algunos pretenciosos de este tiempo, que confían mucho en los títulos, confían mucho en lo que es impresionismo. Esa palabra siervo es como una bofetada con guante blanco. La palabra siervo. No lo confunda con diácono. No lo confunda. Diácono viene de una raíz griega y es escrito con K. Y es un servidor. Un diácono es un servidor. Honorable. Pero no lo confunda. Un diácono al lado de un siervo, según su significado, es hasta un ejecutivo. Puede parecer un ejecutivo. La palabra siervo, hermano, viene de una raíz griega, doulos, que viene también, como lo dije hace un momento, del griego, y define a un esclavo. No lo compare con un sirviente tampoco, con una persona del servicio. No lo compare con eso, porque un criado o sirviente prestaba su servicio bajo un contrato, bajo un acuerdo. El esclavo era una posesión. Y punto. ¿Usted ve? Mire a qué nivel se pone el apóstol Pablo para darnos un gran ejemplo a nosotros en estos tiempos de tanto populismo y tanto impresionismo con los títulos y las cosas. ¿Dónde están las virtudes, hermano? ¿Dónde están los hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde están los hombres de testimonio? Como escogieron los primeros diáconos. Hoy en día no, se han utilizado muchos mecanismos, hermano, que no son precisamente las credenciales de un líder. Pero estamos a tiempo de retomar las virtudes que Dios pide, hermanos. Podemos retomarlas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, no lo confundan ni siquiera con un criado ni con un sirviente. Porque un criado respiraba un aire de autonomía propia y libertad y derechos personales. Ese era un sirviente. Un esclavo, por su parte, no tenía ni autonomía ni derechos. Mira dónde, hermano, piense en qué nivel se está poniendo el apóstol Pablo. Y de manera sincera. Y a la luz de la ley grecorromana, eran vistos como una cosa y no como una persona. Doulos. No lo confundan ni con diácono, ni con sirviente, ni con una persona de servicio. Era un esclavo. El que hacía el trabajo que nadie quería hacer. Muchas veces un trabajo involuntario. No había opción. Esto de que cuando el amo decía, búscame agua al pozo, y el esclavo decirle, no señor, porque está muy caliente ahora. Vaya a buscarla a la hora que fuera. Tiene que buscarla. Porque un esclavo no tenía derechos, hermanos queridos. Y Filipenses 2:7, creo, si la memoria no me falla, dice que Cristo se despojó, haciéndose siervo, dice la palabra del Señor. Jesucristo. Tremendo, tremendo. Yo lo tenía en Filipenses, hermano, y por ahora se me olvida, pero está en el capítulo 2. Tomando forma de siervo, gracias, hermano Dore. Tomando forma de siervo, de esclavo.
Y no solamente de palabras, hermano, porque esa es otra. Las credenciales de un líder no están basadas solamente en palabras. Tienen que estar basadas en el ejemplo. Tienen que estar basadas en la conducta. Tienen que estar basadas en el carácter también. No en muchas palabras, hermano. Y Jesucristo se despojó a sí mismo. El trabajo que hizo Jesús cuando lavó los pies a los discípulos era el trabajo del esclavo. Ni siquiera los que se consideraban de sangre pura en Israel miraban el lebrillo y miraban la toalla con recelo. Eso como que da vergüenza. Yo no me voy a parar, ¿no? Yo no me voy a parar a coger la toalla y la poncherita, que era el lebrillo, de lavar los pies. Jesucristo no lo pensó dos veces. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesucristo era un líder con una certidumbre y una certeza psicológica. Que Jesucristo no había situación que lo hiciera complejarse. A Jesucristo. Y le lavó los pies a los discípulos. Trabajo del siervo, que nadie quiere hacer. El último escalón, hermano. Y así se considera ese gigante, el apóstol Pablo. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice el apóstol. Qué gran bofetada, hermano, a la arrogancia que tanto se destaca en estos tiempos, hermanos queridos. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted disfrute los versículos del 6 al 8, hermano. Yo quiero que usted los disfrute por lo que ellos representan. Dice que el líder tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Gloria al Señor. No debe ser pendenciero tampoco. Yo creía antes de consultar los diccionarios, que un pendenciero era una persona que se metía mucho en la vida de los demás. Que un pendenciero era el que estaba siempre así. Un pendenciero es una persona violenta, según su definición. Es una persona agresiva, verbalmente y hasta físicamente. Ese es un pendenciero. Y mire todas las cosas que pone el apóstol aquí. No codicioso de ganancias deshonestas. Hospedador, amante de lo bueno. Sobrio, justo, santo. Dueño de sí mismo. Esa frase yo quisiera que usted la subrayara. Dueño de sí mismo. Ahí entra el dominio propio, hermanos queridos. El dominio propio y las dos C. Carácter y conducta. Dueño de sí mismo. El líder que no está centrado, que no espere que nadie lo siga. Charles de Gaulle dijo, general francés, que el hombre debe aprender a seguir si aspira a ser seguido alguna vez. El líder de Dios tiene que estar centrado, hermanos queridos. Entonces esto me habla de dominio propio, de lo que el líder debe tener y debe poseer. El verso 9 me llama la atención también, y yo quiero que ustedes lo disfruten junto conmigo, hermanos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Pablo era tan temeroso de la palabra de Dios. Mire, Pablo fue el que desarrolló la enseñanza sistemática, no fue Pedro. El mensaje de Pedro era más simple que el de Pablo. Pablo lo organizó como sistema, como doctrina. Pero aún Pablo era temeroso de la palabra de Dios. Cuando él aborda la Santa Cena, él dice, porque yo os enseño lo que así mismo recibí. O sea, yo no me lo inventé. ¿Usted ve? Yo no me lo inventé. Entonces, hermanos, tenemos todos que ser defensores de la pureza de la palabra de Dios. Yo no sé más que Dios para estar inventándome cosas y para compartirla con ustedes. Y eso no sería palabra, eso sería fábula. Entonces nuestro servicio no sería un culto a Dios, sería un tiempo de entretenimiento. Como hay algunas iglesias que queriendo asegurar su audiencia y mucho dinero, presentan muchas novedades que no están sustentadas por la palabra de Dios. Yo tengo una filosofía, hermanos queridos, yo tengo una filosofía. Yo prefiero quedarme con 3 que tengan temor del Señor para adorarle. Y no 150 de personas mundanas que vengan a adorar al Señor. Porque son un dolor de cabeza. Son un dolor de cabeza, hermanos queridos. Y yo digo como dijo Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no fuera enviado del Padre. Amén. Por eso usted no me ve a mí ni siquiera postulando la iglesia local. Usted no me va a oír a mí. Yo le hablo a la gente de que busquen al Señor. Yo postulo la gracia de Dios. Yo no postulo ni denominación ni aún nuestra propia iglesia.
Porque yo no quiero hacer el trabajo del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu haga su trabajo, no yo. No yo. Ese señor Daniel que nos visitó desde Manhattan, él estaba bien confundido. Me dice, mi madre dice que esta iglesia está muy lejos, pero a mí me gusta cómo usted habla. Y yo le dije, te voy a decir una cosa, Daniel, ni la voz de tu madre ni la voz mía debes tú escuchar. Tú debes escuchar la voz del Espíritu. Donde el Espíritu te mande, sea al doblar de la esquina de tu casa, o sea distante, ve donde el Espíritu te mande. Amén, amén, amén. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor estaba donde estaba la necesidad. Santo. Y el Señor nos debe mandar, no a la iglesia ideal, o donde yo me sienta bien, como dicen muchos. Qué bueno es decir, Señor, envíame una iglesia donde yo crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pueda ser un colaborador eficiente para la edificación de la iglesia. Amén. Porque a veces andamos buscando una iglesia a nuestro parecer, a nuestra conveniencia. Mire, esta hermana que está aquí a mi lado, yo no me canso de hablar de ella, la perseverancia de ella. La perseverancia. Eso sin hablar de los dores que están allá atrás. La hermana Aura no la paraba, mire, ni invierno, ni lluvia, ni tormenta, ni ciclón. En unas nevadas grandísimas usted la veía yendo a Manhattan con sus botas puestas a la iglesia. Y le encontraba eso cerrado. Gloria al Señor muchas veces. Eso no era por el hombre que ella iba. Eso no era por el pastor. Eso es por el Señor que ella lo hacía. Entonces, hermanos, copiemos estas cosas. Tal como ha sido enseñado. No significa que estando bajo la enseñanza de otra persona. Un líder calificado no necesariamente, hermano, tiene que ir a un colegio bíblico o salir de un seminario. Pero sí un líder tiene que ser enseñado por otro. Un líder no puede enseñarse a sí mismo. Siempre tiene que haber un mentor, alguien que nos oriente. Usted sabe que a mí me crea más escepticismo la gente religiosa que los ateos. Cuando usted oye a una persona que usted sabe que no tiene que no tiene la salvación, cuando usted sabe con certeza, hermano, esto no es suponiendo, usted sabe con certeza que no ha abrazado a Jesucristo. Y cuando usted le quiere hablar, no, yo oro desde por la mañana, yo pido a Dios. Pero ni siquiera el gato del vecino puede testificar y decir esa persona es cristiana. Porque la Biblia dice que conste a través de 2 o 3 testigos. Eso no es que yo diga, es que el mundo sepa. Yo decía una vez en un servicio, hermanos queridos, que nuestra conversión a Cristo puede ser la más variada. Para convertirnos a Cristo, la Biblia no ofrece un modelo específico. La Biblia sí da una declaración. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Pero te puedes convertir en una catedral. Te puedes convertir en una multitud. Te puedes convertir en un avivamiento. Así como te puedes convertir debajo de una mata. La Biblia no establece un modelo específico. La Biblia lo que establece es un corazón dispuesto. Amén. Romanos 10, versículos 9 y 10. Amén. Ahora, hermanos queridos, nuestra carrera cristiana, eso tiene que ser de conocimiento público. Bendito. Si no es de conocimiento público, hay un grave problema allí. La conversión, yo estoy seguro que la conversión de cada uno de nosotros ha sido distinta, por algunos detalles, algunos rasgos. Pero hermanos, si la gente de afuera, si mis compañeros de trabajo, si mis compañeros de estudio, yo tengo ya un par de años con ellos y no saben que yo soy cristiano, ahí puede haber un problema. No en ellos, no en el inconverso, en el llamado cristiano. Tiene que ser de testimonio público. Por eso la analogía del matrimonio que pone la palabra de Dios. ¿Cómo se sentiría Zoraida que yo jure delante de un ministro? No, yo voy a estar con ella en la salud y en la enfermedad. En la abundancia y la necesidad. Después yo ando en la calle como que me avergüenzo de ella. No puede ser. Y por eso es que el Señor decía, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare en medio de esta generación adúltera y pecadora, yo también lo negaré delante de los ángeles de Dios. Y eso de que Jesucristo niegue a uno, eso es sumamente peligroso. Yo no quisiera, hermano, yo no quisiera. Pero hay gente, hay llamados cristianos, entre comillas, que se avergüenzan. Hay cristianos que se avergüenzan de andar con una Biblia en la calle. Y eso es triste, hermanos queridos, eso es triste. Pero aprendamos, hermanos, aprendamos a tener las credenciales que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Amén.
Ese verso 9, abrácelo, hermano querido, abrácelo. Ya los versos en adelante, gloria a Dios, dice el 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hermano, eso es delicado. Eso es delicado. Por eso debemos capacitarnos en el temor del Señor y en las Sagradas Escrituras, para poder tapar la boca de los leones, de los que están tergiversando la palabra de Dios. En estos días comentaba yo con la iglesia que Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo podemos saberlo si no estudiamos la Biblia? Gladys, ¿cómo podemos abrazar esa verdad si no venimos a la escuela bíblica? ¿Cómo? Hay que conocer la palabra de Dios. Y cuando la Biblia declara que Satanás huirá de nosotros, es porque huirá, hermano. Amén. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Usted ve la importancia? Entonces Pablo hacía mucho énfasis. Dice el 9, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, sin inventos, sin contaminación, sin mezcla, la palabra de Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando estamos bien apoyados en la palabra de Dios, sin discutir, hermanos, podemos aclarar conceptos, sin discusión, sin discusión. Hay muchos cristianos que se han acercado a mí con mucha confusión. Y yo solamente les digo, tú tienes una confusión con algún tema social, o de índole económico, o de índole político, vea la palabra de Dios. Vea el Nuevo Testamento primeramente. El Antiguo Testamento es importantísimo. Usted sabe que el Antiguo Testamento nos da una comprensión amplia y valiosa del Nuevo Testamento. Pero la etapa que estamos viviendo nosotros es la dispensación de la gracia. Cualquier situación le crea confusión a usted acerca de que si es debido o no, vaya al Nuevo Testamento. Vaya a la iglesia del primer siglo y comience a ver sus protagonistas. Hicieron esto, hicieron aquello. Y tómelos de ejemplo, hermano. Tómelos de ejemplo. Tome un precedente de la iglesia bíblica del primer siglo. Porque hay mucha confusión. Pablo manda a retener, a defender. Gloria a Dios. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay líderes cristianos que les gusta mantener un ambiente, un espectáculo donde Dios no es glorificado, pero aseguran a la audiencia. Pero no hay base, no hay sustancia de la palabra del Señor. No hay corrección para nadie. Cada cual hace lo que quiere. El líder cristiano tiene que correr el riesgo, hermano. Mire, de situaciones difíciles también. Pero uno se debe al llamado del Señor. Uno aconseja como padre, como pastor, pero no todos reciben la exhortación con humildad. Hay otros que la reciben de mala manera. ¿Usted ve? Pablo dijo en una ocasión, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Creo que se los dijo a los Gálatas. Y a veces con el ministro de Dios pasa algo similar. A veces queremos exhortar, queremos corregir y nuestra corrección es malinterpretada. Yo le digo con frecuencia a la hermana Joaquina, que yo con mucha frecuencia acudo a ella, a su experiencia. Y yo le digo, ay hermana Joaquina, antes de que salga un consejo por aquí, yo tengo que dar muchas rodillas. Yo tengo que saber que el consejo vino de Dios. Tengo que orar mucho. ¿Por qué? Porque tengo la situación de personas en mis manos. Eso no es para dar un consejo a la ligera. Me llamó recientemente alguien de Manhattan, por el que yo oré ahorita. Me dice que tiene pensamiento de matar a su esposa. Cosas delicadas, hermano. Y uno tiene que saber qué palabra va a salir de la boca de uno. Son situaciones muy delicadas. Yo voy de rodillas y le digo, Señor, esto es mucho para mí. Yo se lo digo al Señor, porque me gusta sentirme siervo de Dios. No un señor ministro, no un señor apóstol. Siervo de Jesucristo, siervo de Dios. Hermano, y Dios no me deje en vergüenza, me da palabras para el debido consejo. Pero las situaciones son delicadas. El hombre de Dios tiene que mantenerse sumergido en la palabra de Dios. Ahí. Y buscar siempre
el Espíritu Santo. El verso 15, para mí, el 16 son la cúspide de este mensaje, hermano. Todas las cosas son puras para los puros. Amén. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Porque aún su mente y sus conciencias están corrompidas. Qué tremendo eso. Tito era un discípulo puro. Pero usted ve el verso 5, como Pablo lo elogia. El versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Usted puede creer que ese gigante Pablo, visionario, misionero, se apoyaba en este discípulo. Se apoyaba en Tito. Se apoyaba. Y da muchísima pena que de Tito se habla muy poco en las iglesias. Pero el gran gigante Pablo se apoyaba en él. Era un tremendo estímulo para su vida. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué nos quiere decir la Biblia aquí? Es muy bueno escuchar el líder. Es muy bueno escuchar el discurso, pero también es muy bueno ver cómo vive el líder. No conformarnos nada más con lo que nos dice. ¿Cómo vive? Entonces ahí es que entra, hermanos, la conducta y el carácter. No el impresionismo, ¿no? Que yo tengo 3 y 4 títulos, que yo me gradué de esto, que yo me gradué de aquello. Y muchas veces son grandes sinvergüenzas, que andan buscando conveniencias en las iglesias. No están por las ovejas, están por la lana. Si no están por la lana, están por la fama, por decir, yo soy el jefe, yo soy el que manda en la iglesia. Pablo dijo en una ocasión que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Usted ve? Hermanos queridos, es muy bueno escuchar el discurso sagrado. Es muy bueno escuchar los diferentes mensajes a través de los cuales podamos nutrirnos. Pero al líder hay que ver cómo vive. Hay que ver cómo vive. Porque yo puedo presentarle a ustedes un panorama, pero ya Zoraida, que vive conmigo cada día, ¿la puedo yo engañar? La primera que está frente a mi audiencia es mi esposa y mis hijos. Ellos sí pueden testificar realmente quién soy yo. Y les decía ahorita, hermano, que yo creo más en un ateo que dice que no quiere saber de Dios que de aquellos que se refugian en la religión. Porque yo veo cierta hipocresía. Hay ateos que Dios los toca y se convierten en cristianos, mire, pero apasionados. Y la mayoría de los ateos les gusta estudiar, fíjese. Les gusta estudiar. Pero la gente que siempre está justificándose, que yo oro mucho y que yo sí soy humilde, ahí hay un grave problema. Y un problema mayormente de humildad, de aceptación. Qué bueno, hermano, es cuando estamos equivocados o estamos en un camino errado, que venga una persona dócil, que venga una persona sincera y nos diga, mira, te aprecio mucho, pero donde estás mal. Estás equivocado, estás equivocada. Y uno aceptar con sencillez la corrección que nos da esa persona. Ese era Tito, hermanos queridos. Ese era el apóstol Pablo que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no lo decía por adornar, por acuñar palabras bonitas. Es que a Pablo le antecedía lo que llamamos conducta. ¿Usted ve? Carácter. La vida cristiana es carácter, hermano. Es conducta, es dominio propio. Yo no me siento ofendido de que ustedes revisen lo que yo les estoy diciendo a ustedes aquí. Y que ustedes revisen mi vida. El ministro es un hombre público. El ministro que usted lo ve escondiéndose mucho, ahí es un problema también. Somos cartas leídas, dice la Biblia. ¿Usted ve? Por eso aquí Pablo recomienda a Tito, cuando fuera a ordenar ancianos, que sean irreprensibles. La palabra irreprensible se repite 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que no pueda ser señalado moralmente ni de ninguna otra forma. Salvo que digan mentiras. Y el Señor dijo, bienaventurado cuando hablen de vosotros mintiendo. Bienaventurado. Ese es un ministro centrado que no tiene nada que temer.
Porque aunque no somos perfectos en la trayectoria, pero no tenemos, como se dice en el mundo, colas que nos pisen. Y, amados, estudie la vida del que predica. No solamente estudie su discurso, estudie su vida. Vaya a ver cómo vive primero. Gloria a Dios. Amén. Mi primera audiencia tiene que ser mi familia. Esos son los primeros. Si yo estoy aquí aparentando lo que yo no soy, mi esposa es la primera vez. ¿Y qué es lo que está presumiendo Leo? Como aquel velorio de aquel político, y esto es un chiste, hermano, pero tiene su moraleja. Un político muy destacado que murió en una barriada. Va a una compañía de otros políticos con un discurso, como le llaman panegírico también. Y se paran frente al féretro con un discurso preparado. Y el vocal decía, este hombre tan digno y tan honorable, tan honrado, en todo momento se dejó guiar por la honradez y la transparencia. La viuda que estaba ahí le hace así a la muchacha, a la hija, mija, asómate a la caja, a ver si es tu papá que está ahí. Yo estoy medio confundido. Porque la viuda lo conocía bien al hombre, al difunto. Pero me llama la atención que ella no dice, mija, asómate a la caja, a ver si es mi difunto esposo que está ahí. No. Asómate a la caja, a ver si es tu papá que está ahí. Porque como que están hablando de otra gente aquí. Hermano, es un chiste, pero tiene su moraleja. A veces somos muy rápidos para hablar, para el discurso, para la predicación, pero en el ejemplo, muy pobres en el ejemplo. Tito era un líder preparado, joven como Timoteo, pero si Pablo lo comisionó, si Pablo dijo, te mando, mire, era porque el muchacho estaba dotado para defender la iglesia y defender la sana doctrina. Gloria al Señor. Entonces, hermano, quédese con esos versículos, mayormente con el 15 y el 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les puro. Hay personas que buscan falla aún donde no existe. Esos son los corruptos. El puro persiste en su pureza sin mucho alarde, porque la pureza tiene que fluir, la pureza tiene que tener su propia voz. Yo no puedo andar con una etiqueta, yo sí soy puro. Hay un problema. La pureza debe fluir. Todas las cosas son puras para los puros. Esos judaizantes estaban muy lejos de la pureza. Estaban buscando otra cosa en la iglesia. Otras cosas, otros intereses. El interés nuestro tiene que ser el interés del Señor. Un muchacho de 12 años, cuando María y José lo estaban buscando, que se perdió en Jerusalén, en las caravanas que iban a peregrinar, los padres se preocuparon. Un niño de 12 años. Tuvieron que dar marcha atrás a buscarlo. Cuando lo encuentran, lo amonestaron. Es que tú no sabes que estábamos preocupados por ti. El muchacho los mira y le dice que ustedes no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. Persigamos los negocios de Dios, hermanos. No persigamos nuestra propia conveniencia. No persigamos manipular las mentes. Eso no fue lo que hizo Jesucristo. Que nuestras credenciales sean la pureza de un ornato sano y transparente hacia las vidas. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Esas enseñanzas que Pablo le dio a Tito para ordenar lo deficiente en la iglesia de Creta. Deficiente es algo con defecto, algo deteriorado, algo que había empezado bien, pero se había dañado, se había desviado. Para que corrijas lo deficiente, dice Pablo. Se había dañado la cuestión. Hermano, yo les digo, la Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor, en la cual el Señor nos ha puesto, yo voy a ser un defensor incansable para que no entren por sus puertas malas influencias, intereses que no sean los de Dios, Amén. temas que no sean los del Señor, porque entonces vamos a convertir la iglesia en una especie de negocio. Yo tiro por una esquina, tú tiras por otra y aquel gira por otra. Hay un verso bíblico que yo lo he hecho uno de mis favoritos, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido la palabra del Señor. Amén. Y como se los dije a ustedes el primer día, a los que han estado con nosotros, hermanos, militando, porque hay gente que han estado, hermanos, desde el primer día con nosotros.
llueva, trueno, vente, ahí han estado. Han recibido su amonestación de buena gana también, porque han habido correcciones, pero también nos hemos abrazado y hemos disfrutado los triunfos en el Señor. Y que sean defensores también, que seamos defensores. Que cuando entre una influencia que no sea de Dios por esas puertas de la iglesia, mire, que le salgamos al frente. Pero rápido, porque una sola manzana podrida, ustedes saben el resto, descompone a las otras. Y yo quiero que cuando el Señor venga, encuentre una iglesia puramente militante. Pongámonos de pie, mis hermanos. Amén. Gracias por su tiempo. Seamos como Tito, hermanos. Seamos como Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y que vayamos a la iglesia con la intención. Dios no puede ser burlado, hermano. Y lo más interno de nuestro corazón va a salir a la luz tarde o temprano. Ojalá vengamos a la iglesia con una intención sana de que Dios nos ilumine y poder ser de servicio a otros. Gloria a Dios. Padre Celestial, Gracias, Señor. te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tu palabra ha sido abierta. Amén, Jesús. Y hemos, Señor, recorrido lo que son las credenciales de un líder. Nuestro modelo Padre Jesús. supremo es Jesucristo. Dice que se hizo siervo, se despojó a sí mismo, el Señor Jesús. Bendito Dios. No manipuló a nadie. Jesús. No estaba por la lana, estaba por las ovejas. Gracias. Estaba por el interés de ellas. Las salvaguardó en todo momento. Bendito Jesús. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a nuestro Señor. Amén, Jesús. Y sobre todo servir. Darnos por la obra tuya, Señor. Gastarnos si es preciso por ella. Pero también ayúdanos a ser defensores de la sana doctrina, Señor. Gracias. Porque el mundo siempre acecha y busca Santo. las influencias de Satanás Señor. filtrarse. En el dentro nombre de las paredes de la Jesús iglesia. reprendemos, Señor. Pero Jesucristo dijo que las puertas del infierno Gloria no a prevalecerán. Aleluya. Danos lucidez, Señor, para percibir cuando una influencia que no es tuya llegue al seno de la iglesia Aleluya. y poder nosotros confrontarlo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, por tus siervos. Gracias, Señor, por los que desde un principio han estado perseverando, que son como los Titos, Señor, de este tiempo. Pero gracias a los recién llegados también, Aleluya. que han venido, Señor, a alentar nuestro espíritu también, Amén, Jesús. con la Aleluya. solidaridad Gracias, sincera Señor Jesús. de cada día, con una Gracias, amistad Dios. y una solidaridad, Amén. no a distancia, no virtual, Gloria Señor, a Dios. Gracias, presente, Señor palpitante. Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a presentar las credenciales que tú esperas. No las que dicen que yo soy pastor. No las que dicen donde yo estudié. No las que dicen todos los títulos que yo coleccioné, Señor. No, las credenciales del carácter. Ay, bendito. Las credenciales del espíritu, Señor, aleluya. que son las que realmente te interesan. Gracias, Señor. Dios. Ayúdanos a continuar con esta gracia y esta alegría, esta celebración del Día de las Madres. Señor, mira que te hemos presentado este viaje, Señor, que tenemos que partir de acá a las 2 de la tarde. Nosotros, mi familia y yo, hacia Puerto Rico. Bendito Jesús. Pero, Señor, eso no va a impedir que nos confundamos Amén. en una celebración Aleluya. Gloria a Dios. de esa mujer ejemplar llamada la Madre. Amén. Gracias, Señor, Señor. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados, repitan conmigo ese verso para ser despedido, el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos.